En los últimos días, ustedes se acordarán que hubo una conferencia de prensa y hubo una premier a la que asistí sobre un documental que yo les he recomendado a todos lados que voy, que se llama Se fue a volver. Este documental, pues yo no solamente me quedé con ir al documental, sino que obviamente entrevistamos al expresidente de Ecuador, a Correa, y tanto en la presentación de este documental como en nuestra entrevista, pues sí nos dijo que él tenía información que le habían comentado, que nada más y nada menos que el presidente actual de Ecuador, Lasso, había intentado censurar este documental. La importancia de este documental es grande. Es un documental que se hace en México, que yo lo vi, yo estoy fascinada con el documental. Se hace en México y este documental promete realmente hacer una denuncia pública de lo que pasó en Ecuador y que poco se sabe. Entonces, por temas de tiempos, porque las agendas están apretadas y porque unos están en Argentina y porque hay muchas cosas que hacer, porque el documental también se va a presentar en Argentina. Quiero pues darle continuidad a todo esto para que ustedes tengan un panorama más amplio de qué es lo que está pasando. Entonces, si me permiten, vamos a pedirles que nos ayuden a compartir la transmisión y le doy la bienvenida a Carlos Enríquez Borges, que es el director del documental mexicano, orgullosamente, y a Gabriela Rivadeneira, que es expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, una de las mujeres que tuvo que salirse de su país, dejarlo todo atrás, por esta persecución brutal del gobierno de Lenín Moreno. Así que muy buenos días, no sé qué hora sea en Argentina, pero muy buenos días, mi querido Carlos, muy buenos días, Gaby, ¿cómo están? Hola, buenos días. Hola, muchas gracias. Contentos de enlazarnos desde México hasta Argentina ahora, así que gracias a ti también por esa cobertura y por compartir el espacio de la película documental con nosotros. Fue muy importante que estés, así que gracias. Pues para mí yo insisto, yo lo vi y dije, en la madre. O sea, disculpen mis expresiones y yo dije, qué cosa, qué cosa. Carlos, ¿cómo fue la creación de este documental? Quisiera empezar con eso porque estamos hablando de un documental que no es de una situación de México, o sea, no es algo que pasó acá. Entonces, ¿cómo es que nace la idea? ¿De dónde nace la idea? ¿A quién se le ocurre decir, ¿saben qué? Vamos a retratar lo que pasó en Ecuador. Hola, bebé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y también saludar al público que nos escucha. Pues el documental, tardamos 2 años produciéndolo, ¿no? Ese documental se estuvo trabajando al inicio, digamos, el desarrollo de la idea, después ya el levantamiento de la imagen, las entrevistas y la postproducción, ¿no? A lo largo de todo ese tiempo, pues nos tomó unos 2 años de trabajo. Es una pues bueno, también para comentarles, ¿no? Yo en algún momento de mi juventud tuve la oportunidad de conocer el caso ecuatoriano, la Revolución Ciudadana, vivirla, verla pues de piel propia, cuando conocí Ecuador en un viaje que hice en el año 2014, me parece, y en ese entonces conocí a algunos de los referentes del movimiento, ¿no? Del gobierno en aquel entonces del presidente Rafael Correa, entre ellos a Gaby, ¿no? O sea, teníamos una relación, nos conocíamos sin conocernos, yo se lo he dicho a ella y a todos los protagonistas del documental. Pasó el tiempo, pues cada quien siguió su camino. Fíjate qué interesante, yo me vine a estudiar en 2017 a Buenos Aires, justo a hacer mi maestría en la UBA, y hoy estoy de nuevo aquí, ¿no? A punto de proyectar, de presentar este trabajo en uno de los espacios que además en lo personal es de los que más me llenan, me hacen feliz pues eso, me hicieron mi estancia en Buenos Aires durante mis estudios, ¿no? Entonces regresar a casa, en ese lugar en particular, pues es una cosa muy bonita, ¿no? Entonces, termino mi maestría, yo regreso a México, ¿no? Ya en tiempos de comenzar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a los meses me entero que Gabriela pues tiene que salir pues en una situación muy, muy complicada de su país, y al tiempo, ¿no? Ahí nos volvimos a encontrar. Esa es una anécdota también bonita, yo la recuerdo con mucho cariño cuando volví a ver a Gaby, no en una situación fácil, pero pues es algo que atesoro mucho.
Y al tiempo, a los meses, con un compañero empezamos a pensar, ¿no? Que era importante, porque pues estábamos en un marco muy complicado, ¿no? Regionalmente hablando, ¿no? Lo que estaba pasando en Bolivia, entonces el golpe de Estado en Bolivia, entonces en ese marco empezamos a pensar que era importante, ¿no? Era importante contar esta historia, que la gente la conociera, que la gente supiera, porque, bueno, como más adelante les contaré si hay oportunidad, eh, pues en el documental se cruzan, ¿no? Como dije en el preestreno en la Cineteca Nacional el jueves pasado, se cruzan el pasado, el presente y el futuro de América Latina. Entonces, pensando en ese registro, fue que decidimos entrar a la producción de este documental. Digamos, los avances primeros al inicio, pues los hice de la mano de un grupo de amigos y de compañeros, a quienes pues aprovecho para saludar y para agradecerles una vez más. Y al poco tiempo de pues estar comenzando esta idea, el medio público de la Ciudad de México decidió, ¿no? Acompañar esta idea, y pues bueno, se determinó por ser el primer documental original del medio público de la Ciudad de México, de Capital 21, y pues nada, ¿no? Así fue. Ahora, ya que tenemos todo este panorama de cómo fue, Gaby, permíteme preguntarte cómo fue para ustedes. O sea, ya tengo la versión del director de este documental, pero para ustedes, como protagonistas de un documental, pero en realidad víctimas de una persecución política, ¿cómo fue el que un país como México, que un mexicano, que un grupo de mexicanos dijeran, ¿sabes qué? Vamos a retratar esta denuncia pública de lo que pasó, que no se había hecho antes, porque justo lo veíamos en el documental. Los medios, y me quedó claro con toda la polémica que salió en los últimos días, que hay una como venda en los ojos de qué es lo que pasó. Yo vi las imágenes y esto es clarísimo, es como, yo lo veo, ¿cómo es posible que no nos hayan dado cuenta de esto? Pero hay una ola de medios que insisten en que ustedes no son perseguidos políticos, sino que son prófugos de la justicia. Y digo, creo que las cosas no están tan fáciles y definitivamente no me lo puedo imaginar. Entonces, ¿cómo fue para ustedes todo este proceso? No, me fue sumamente duro porque además, digamos, un proyecto que estaba transformando un país, que estaba mejorando la condición de vida de una mayoría, fue truncado por un acto de traición, a diferencia de otros procesos políticos de la región, donde en las urnas, pues se perdió frente a gente de derecha, ¿no? En este caso, la traición fue desde alguien original del proyecto político de la Revolución Ciudadana, que de manera inmediata, al ponerse la banda presidencial, da un giro y se alía a los poderes fácticos, a los grupos económicos, élites bancarias, etcétera, y dan paso, en cambio, a una destrucción de lo que había venido siendo la Revolución Ciudadana. Y en esa destrucción, para poder destruirla, tienen que destruir el imaginario, tienen que destruir los símbolos. Por eso me parece que este documental, El se fue a volver, tiene un aporte de una reflexión política muy profunda, porque es como un proceso de transformación que avanza tanto, siempre es vulnerable. Y si no sabemos mirar la vulnerabilidad de los procesos, nos podemos exponer a que este formato, que no ha pasado en Ecuador, que es un formato que se dio en Brasil, que se sigue dando en Argentina, que se da en Ecuador, pues es un formato vigente que pueden aplicar en cualquier resto, en cualquier otro país del continente, en esta lógica del retorno y de la profundización neoliberal. Entonces, para ellos, el tema de la guerra judicial es un mecanismo de proscripción política y no podría ser de esa manera si es que no contaran con el aparataje mediático, porque al final son las corporaciones mediáticas que actúan como partidos políticos, te instauran imaginarios y esos imaginarios justifican cualquier tipo de acción judicial, como lo es el caso de Ecuador con Rafael Correa, cuando después de habernos acusado de corrupción, de organización ilícita, etcétera, cuando no pudieron demostrar absolutamente nada de lo que habían generado como imaginario, terminaron sentenciando a Rafael Correa por influjo psíquico. El delito por el que Rafael tiene una condena de 8 años de prisión es influjo psíquico. ¿Qué dijo la fiscal? Que es caricaturesco esto prácticamente. La fiscal dice que Rafael, al ser el presidente de la República, influía psíquicamente sobre sus subalternos para que generen una red de corrupción que nunca además fue demostrada.
pero le sentenciaron horas antes de que se pueda cerrar su posibilidad de candidatura a vicepresidente de la República. Entonces, ahí está la muestra más clara. Encierran a Lula para que no pueda presentarse candidato. Gana Bolsonaro, que además naturaliza una lógica fascistoide en la región. Contra Cristina ahora reactivan un caso judicial que ya estaba archivado, con miras a que no pueda participar en los próximos comicios electorales, y a Rafael lo proscribieron horas antes de que se pueda aceptar su candidatura a vicepresidente. Entonces, claro, cuando nos enfrentamos ante eso, cuando tenemos que salir del país, porque si no era la prisión nuestra vida o la posibilidad de estar con nuestros hijos, en mi caso 2 hijos pequeños, menores de edad, etcétera, y llegar a un país absolutamente solidario, con un presidente además que puso los derechos humanos por sobre cualquier tema de relación diplomática, etcétera. Es decir, reivindicando la tradición de exilio de un país como México. Entonces tú ves una secuencia, ves lo que hicimos, las fibras que topamos, cuáles fueron esos intereses fácticos que se afectan en los procesos de transformación, cómo es la arremetida de estos poderes fácticos que siguen siendo poderes al final, y cómo estos movimientos migratorios forzosos que terminan siendo justamente el exilio en nuestra condición de asilados, de refugiados, etcétera, pues te permiten tener este debate a nivel regional. Y no es casual haberlo hecho en México y ahora presentarlo aquí en Argentina, porque el formato ha sido el mismo para todos los países de la región. Carlos, ahorita que estoy escuchando a Gabriela, evidentemente me preocupa, y para muchos mexicanos es junto al mensaje que yo les compartía, aguas, porque México quizás estamos un poquito avanzados en cuanto a libertad, en cuanto a politización. El presidente dice que nosotros somos el país más politizado actualmente y más avispado, y tenemos un presidente que ha dejado claro que no tiene intención de volver, a diferencia quizás de otros compañeros en América Latina que sí tienen esa intención o que lo han estado haciendo. Caso Evo Morales, que también hubo un golpe de Estado en Bolivia, caso de Lula y el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, vemos que aquí hay una situación distinta en donde para algunas personas se ve lejano una situación como la que vivió Ecuador, pero cuando ustedes están haciendo este documental, proceso a proceso, paso a paso, ¿qué sienten como mexicanos cuando vivimos en un tiempo donde la prensa constantemente te dice es que presidente López Obrador es lo peor que pudo pasar? O sea, yo la neta es que estaba escuchando el documental y dije, esta historia me suena mucho y me suena mal. Entonces, a la hora de estar con este proceso, ¿qué es lo que les viene a la mente? Mira, Meme, es muy buena pregunta y ahí aprovecho para desmenuzar un poquito de qué va el documental. El documental está dividido en 4 episodios. El primero se llama La traición y trata justamente sobre la felonía del expresidente Moreno y todos aquellos que le siguieron, porque eso es importante reconocerlo, ¿no? Que él, para llevar a cabo todas estas acciones de persecución, de politización de la justicia, él no actuó solo, ¿no? Actuó en complicidad. Entonces, y todo ese accionar, ese andamiaje, pues se tradujo en persecución, en encarcelamiento de dirigentes, en proscripción política, en el despojo del partido político que le llevó al mismo Moreno al poder. Entonces, ese primer episodio pues habla, digamos, de una quizás condición humana, ¿no? Si uno revisa la historia, pues va a ver que la traición es un fenómeno que está presente a lo largo de toda la historia misma de la humanidad. No sé, echarle un ojo al teatro, al cine, a la literatura y vamos a encontrar esos ejemplos rápidamente. El segundo episodio se titula La Revolución Ciudadana y trata sobre, hace un repaso sobre la década ganada, ¿no? Los 10 años de gobierno durante los cuales se avanzó mucho en la conquista de derechos. La deuda externa, por ejemplo, se audita y se declara ilegal, y en lugar de alimentar los intereses del Fondo Monetario Internacional, ese dinero se invierte en educación, en salud, en vivienda, en un sistema integrado de seguridad y, por supuesto, pues en la generación de empleos. Una cosa interesante es que al finalizar el mandato de Rafael Correa, el Ecuador era reconocido como el país con mayor reducción de la desigualdad en América Latina. Pasando al tercer capítulo, este se titula El exilio, y bueno, es aquí donde cada uno de los entrevistados cuentan cómo vivieron la persecución
y cómo esta se tradujo ya en acciones que les obligaron a exiliarse y a pedir asilo en México, ¿no? Es una parte muy, muy conmovedora, ¿no? Meme, tú que estuviste ahí en el preestreno, recordarás, ¿no? La musicalización de la película es muy buena, entonces eso acompaña mucho el relato, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Que no se te pongan los pelos de punta, la piel chinita, como decimos en México. Y todo digamos, esta persecución concluye con el último capítulo que se titula México, ¿no? Y que trata sobre la reivindicación, como bien decía Gaby, de la tradición del asilo a perseguidos políticos en nuestro país, ¿no? Tú me decías, ¿qué se siente, no? Pues yo te diría que yo me siento orgulloso de ser mexicano, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador, en alguna de sus conferencias mañaneras, dice que esta tradición de asilo es un elemento consustancial a nuestra política exterior. Es una cosa que enaltece a México, a nuestro país y a su pueblo. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, pues yo me siento muy, muy orgulloso de ser mexicano, ¿no? Y pues sobre los y las compañeras que nos compartieron sus historias, desgarradoras todas, pues mi agradecimiento, ¿no? Es una cosa muy, muy íntima, o sea, uno convive con la pieza documental de manera ya muy personal, ¿no? Es normal al finalizar estos procesos creativos de trabajo ya estar cansado porque pues no son historias fáciles de contar, ¿no? Más allá, digamos, de la originalidad, de cómo la cuentes, son historias que en sí mismas tienen una carga de dolor, ¿no? Muy, 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 muy compleja, ¿no? Entonces a mis compañeras, a mis compañeros, y no solo a los exiliados que tuvimos la oportunidad de entrevistar, sino a los muchos más, y no solo de Ecuador, sino del mundo, pues agradecerles, ¿no? Por haber depositado ese pedacito de su corazón en manos del equipo y del documental. Gabriela, permíteme preguntarte cómo está en este momento Ecuador, porque acá en México, pues sí, tenemos un presidente que todas las mañanas, estamos hablando, y justo este programa es para analizar las conferencias de prensa, todas las mañanas sale a responderle a la prensa, todas las mañanas sale a contestarle, todas las mañanas rinde un informe, la prensa se dice perseguidísima, pero este es un ejemplo de cómo manejar quizás a la prensa y aquí en México ha funcionado, a su manera ha funcionado. Pero actualmente ustedes salen, tú estuviste en la Asamblea Nacional de Ecuador, desde ahí estuviste, fuiste presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. ¿Qué pasa actualmente en tu país? Estás a la distancia, vives en México, volteas atrás, dejaste familia, dejaste amigos, dejaste todo. ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Cómo está tu Ecuador? El Ecuador está sufriendo mucho, está padeciendo, y ya lo digo sin este sesgo partidario que pudiera escucharse, sino más bien por esa familia que a las 6 de la tarde ya tienen que encerrarse porque los niveles de inseguridad son brutales, porque pasamos de ser uno de los países más seguros del continente a ser hoy por hoy el segundo país más inseguro del continente, con una naturalización del sicariato que es brutal. Tenemos el Ecuador puntea el número de muertos más alto de América, de todo el continente, en las cárceles. En este año llevamos más de 400 personas privadas de libertad asesinadas en la cárcel. Entonces, cuando tú te pones a ver eso, cuando tienes una sensación, además de abandono del Estado, porque lo que hicieron llamar, y eso lo hizo los medios de comunicación, llamaron el descorreizar, que el descorreizar al final era la desinstitucionalización acelerada, es decir, una constitución la que la creamos, como decía Carlos, de ampliación de derechos, de garantía de derechos, etcétera, que requería de un Estado fuerte para poder cumplir esa garantía de derechos, resulta que se la vaciaron. Entonces tú no tienes Estado, tienes un sistema de salud que fue muy debilitado en plena pandemia, despidieron a cientos y miles de médicos, y no exagero, el sistema de educación muy abandonado, no hay créditos, la economía está muy, muy jodida en el Ecuador, y el presidente Lasso, el actual presidente, que es un banquero, es decir, él toda su vida fue un gerente de banco, entonces podrán imaginarse cuál es su matriz, cuál es su modelo, cuál es su dogma.
pues entonces eso es lo que ha tratado de aplicar en el Ecuador, profundizando un sistema neoliberal, yendo hacia los procesos o más bien hacia las propuestas de privatización, dejando a un lado totalmente el tema de derechos humanos, de derecho a la universalidad y gratuidad de la educación, de la salud, etcétera. Y pues en esas condiciones el Ecuador tiene un decrecimiento sumamente fuerte. Entonces ha crecido la pobreza. Carlos decía algo importantísimo, fuimos el país que más disminuyó las brechas de desigualdad en el continente más desigual del planeta. Y eso no quiere decir que no haya riqueza, sino que la riqueza está acumulada en muy pocas manos. México lo sabe a perfección. Una riqueza acumulada en muy pocas manos y una mayoría de la población padeciendo de pobreza porque el sistema es caduco, es un sistema obsoleto. Entonces, apostar realmente desde el progresismo y lo que está haciendo Andrés Manuel, lo que hace Luis Arce, lo que hace ahora, lo que está proponiendo Petro en Colombia, lo que va a hacer Lula cuando suma Brasil, es decir, es pensar justamente cómo reconstituir procesos de transformación desde el Estado que sean más garantistas y que permitan post pandemia, posguerra, etcétera, generar otras condiciones de vida. Pero el Ecuador no, el Ecuador está a la espalda, el Ecuador está en la cola de este segundo ciclo y la verdad es que es complicado. El presidente Lazo lleva 1 año y medio en gestión y tiene apenas el 13% de credibilidad y aceptación. Es uno de los presidentes peor valorado del continente y eso ya no lo decimos nosotros, sino los indicadores regionales. Entonces tú dices, ¿cómo se sostiene un presidente con el 13%? Y se sostiene por los poderes económicos que están muy complacidos con la supuesta gestión del presidente, porque además son los únicos beneficiados de lo que está pasando en el Ecuador. Y obviamente tiene un gran poder el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que sigue sosteniendo al gobierno del banquero y los medios de comunicación, que siguen pues ocultando, o más bien dicho, siguen creciendo esta idea de que el correísmo no puede regresar y tapando pues los errores del gobierno. Entonces, cada vez que el presidente da una declaración pública, cada vez que hace algún discurso, pues termina afectando un derecho, utiliza a niños, bueno, ¿para qué voy a detalle? Sin más decirles que justamente el Ecuador está pasando un proceso de ingobernabilidad, de desinstitucionalización acelerada, no tiene mayoría en el Parlamento, eso hace que se debilite mucho su posibilidad de gestión y la verdad es que él está dedicado a los procesos de privatización, a quitar impuestos a los sectores que más han acumulado el capital, la salida libre de ingreso, pues se lleva muy bien con los Estados Unidos. Digo, eso no está mal en sí mismo. El problema es la injerencia que causa un país como ese a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, etcétera. Destruyeron la UNASUR, donde Quito, la capital del Ecuador, era el centro de la integración regional. Pues ahora mismo que estamos acá en Argentina, la próxima semana está llegando el último container con todos los bienes de la UNASUR que quedaban en Quito, por ejemplo. Entonces, pues esa es una realidad muy dolorosa porque realmente se retrocedió en todo. Por eso es que cuando yo digo, cuando escucho en proceso de transformación, que dicen, no, ya estamos cambiando las normas, la legislación, incluso la constitución, ahora sí, esto es para siempre, pues regresen a ver el Ecuador y a los procesos del sur y se van a dar cuenta que absolutamente todo es vulnerable, porque además nosotros podemos llegar a ser gobierno, pero el poder todavía lo mantienen los poderes fácticos. Eso es fuertísimo y yo le digo a toda la banda que nos ve en México, aguas, tómenlo como ejemplo porque bien lo dice Gabriela, no todo es permanente. Carlos, cuando hacen este documental, ya para ir cerrando, porque sé que ambos tienen agendas apretadas el día de hoy, ustedes, ¿cómo ha sido recibido el documental? Ya se estrenó el primer episodio este domingo pasado por Capital 21. ¿Cómo lo han recibido? ¿Qué es lo que han escuchado? Y no solamente hablemos de México, sino hablemos internacionalmente. Pues yo nada más hice una entrevista al presidente Correa y ya tengo seguidores de Ecuador. Saludos a toda la banda de Ecuador que nos está viendo. Pero hubo medios que, pues obviamente se llevan a la tarea de hacer las preguntas y decir, no, es que no es cierto, no hubo ningún tipo de acto de censura. Entonces, vamos por partes. Como México, como director de documental, ¿cuáles han sido las respuestas que han recibido a raíz de este estreno? Pues mira, Meme, la verdad es que yo no me esperaba, ¿no? O sea, tenía la sospecha de que el documental iba a tener un buen impacto, un muy buen impacto quizás, pero a la hora de reflexionar, ¿no? Pues conmigo mismo, con mis compañeros, un poquito con mis familiares, me
me doy cuenta de que el documental pues rebasó, yo creo que las propias expectativas de muchos, inclusive quizás pues de los propios protagonistas, ¿no? El presidente Correa, el día que lo preestrenamos en la Cineteca Nacional, y de paso aprovechar el momento para agradecerle a los compañeros que nos recibieron y nos atendieron ese día para que todo saliera bien, también como salió, él decía, ¿no? Los que me conocen saben que yo no tiendo a reconocer el trabajo, ¿no? Para mí un buen trabajo es cumplir con el deber. Y ese día el presidente Correa dijo que el trabajo había rebasado todas sus expectativas y que habíamos hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Nos reconoció a mí, digamos, en tanto director de la pieza, pero pues todo el equipo que estuvo a mi costado, a mis lados y detrás, porque es un equipo, la verdad, muy, muy bonito, pero también al director del medio público de la Ciudad de México, ¿no? Le reconoció pues el trabajo que se hizo. Entonces, esa es una, ¿no? El día de la proyección, pues ver a la gente cuando bajaba, ¿no? Se despedía ya de la sala y nos saludaba, ¿no? Y la verdad, pues con mensajes muy bonitos, ¿no? Los compañeros que ahí nos acompañaron en el preestreno, pues nos dijeron cosas muy bonitas, ¿no? La secretaria general del partido Morena, Citlali Hernández, nos dijo palabras muy bonitas al finalizar, y así, ¿no? Para no personalizar, solo una cosa que a mí sí me gustaría mucho pues compartirle a la audiencia, porque es una cosa de la que me siento muy orgulloso, ¿no? Por el trabajo colectivo, porque esto fue un trabajo colectivo, es que pudimos presentarlo, bueno, tuve la oportunidad de compartirle a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la película. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, la verdad es que ha estado manifestando siempre que tiene oportunidad, pues el impacto que tuvo en él la pieza, y Cristina pues dijo que la vería, ¿no? Entonces, para mí sería pues un honor, ¿no? Que un personaje, una política de su tamaño, una dirigente de ese tamaño, pudiera verla, porque algo que cobra mayor relevancia para mí, ahora que estamos en Argentina, yo se lo comentaba en algún momento a varios compañeros, esa película también está dedicada, lleva una dedicatoria para dirigentes de ese tamaño, ¿no? Todos aquellos que han resistido el lawfare, ¿no? La persecución judicial, el uso de la justicia con fines políticos, merecen todo nuestro respeto, ¿no? Entonces, y ahora, Meme, que tú decías que la historia, y que yo complementaba, ¿no? Usando esta frase de que la película atraviesa pasado, presente y futuro, no olvidemos, ¿no? El caso mexicano no está exento, ¿no? Recordemos nada más lo que pasó el hoy presidente de México cuando el desafuero, ¿no? Entonces, es importante hacer memoria, ¿no? Es importante hacer memoria, no olvidar que ya nos pasó y que nos puede volver a pasar y que sigue pasando, ¿no? Cristina, por ejemplo, es una víctima de persecución, es una víctima, mis propios compañeros, Gabriela, el resto de entrevistados, el expresidente Correa. Entonces, pues nada, ¿no? Gabriela, por tu lado, ¿cómo ha sido? ¿Qué has escuchado por parte de Ecuador? ¿Cómo lo han recibido? Aquellos que vieron esta entrevista que empezó a circular en redes sociales, ¿no? Todo este comentario que hicieron incluso algunos medios, Infobae, por ejemplo, la reportera Yalile Loaiza, que le da toda la cobertura y que dice pues, que Lazo no fue en ningún momento a intentar censurar el documental, contradiciendo de alguna manera lo que dice el expresidente Correa. Entonces, sí se ha escuchado del otro lado, tampoco es como que estemos tan nublados, pero ¿qué es lo que saben? ¿Qué es lo que has visto? Mira, Meme, yo creo que los medios de comunicación en este rol actúan de manera coordinada, ¿no? Y jamás van a soltar a uno de sus pupilos. Y lo digo porque estos medios de comunicación lo que han hecho es cubrir todo este caso, porque cuando yo te contaba que es influjo psíquico, que es caricaturesco, pues ellos lo tratan, no, es que es la corrupción, es que son lo que tú decías al inicio de este espacio. Entonces los medios van a seguir cubriendo eso porque no les interesa que se conozca hacia afuera los temas de lo que pasaron en el Ecuador y lo que sigue pasando, y mucho más cuando la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está justamente por aprobar una resolución que podía dar
dar un giro muy importante en la revisión de los casos de guerra judicial en Ecuador. Y entonces este documental llega en un momento preciso de denuncia, y Rafael Correa lo dijo con absoluta claridad en esa noche del preestreno en la Cineteca. Este es un aporte y una denuncia de lo que pasa en la guerra judicial, que muchas veces es ocultada por esos medios. Pero creer ahí que esto pueda socializarse, difundirse, a que el propio presidente de la República Ecuatoriana, el presidente Lazo, vaya personalmente a golpear la puerta de la Embajada de México en Quito, realmente nos parece ya una desesperación de un acto de bajarse un documental que es una denuncia y que evidencia que la guerra judicial no ha parado en el Ecuador, que continúa, que siguen abriendo procesos judiciales, que sigue un vicepresidente preso, que es Jorge Glass, que va 5 años con prisión sin que se le haya comprobado, que hay mucha gente en el exilio, reconocida además como perseguida política a través de la figura del asilo. Entonces, llegar a ese punto, realmente eso es un punto de desesperación. Y nosotros comprendemos por demás, y no es, o sea, somos absolutamente agradecidos con la tarea diplomática, la política exterior del gobierno de el presidente Andrés Manuel de México, que nos protege, que nos ha protegido, que nos da la garantía de vida en este país. Pues también entendemos que hay una reciprocidad o una necesidad de cubrir un tema diplomático, de mantener buenas relaciones entre los dos países, como debe ser, independientemente de lo que pase dentro de la política interna de un país, pues hay que proteger relaciones diplomáticas, hay que proteger buenas relaciones, pero eso no evita el hecho ocurrido de que un presidente haya ido a una embajada a pedir, pues, se censure un documental que está denunciando lo que está pasando en el Ecuador y que no para. Entonces, en ese sentido, pues, como digo, respetamos muchísimo esta postura, que es la correcta dentro de la tarea diplomática, pero obviamente eso no evita el hecho político. Y el hecho político es que hay un aporte al debate, al debate político, al momento que se está viviendo en toda la región, no solamente en el Ecuador, y también una denuncia, una alerta a los otros procesos que de pronto no están viendo lo que pasó en el sur y que es fundamental regresarnos a ver entre todas y todos. Y yo creo que ahora, por primera vez que México regresa a ver al sur, pues es la oportunidad justamente de que todas estas experiencias pues nos sirvan para hablar de las democracias, para hablar del Estado de Derecho, para hablar del debido proceso, para reinstitucionalizar también unos organismos o espacios de integración regional que permita que estos temas sean fundamentales. Porque cuando hablamos de afectar a las democracias, parece que ya nos estamos acostumbrando a que la democracia sea una cosa ahí que nos sirve ir a votar cada cierto tiempo, una cosa muy representativa, cuando realmente los pueblos ya tienen otras expresiones organizativas, otras estéticas de organización, y la democracia o el Estado tiene que estar acorde pues a esas necesidades actuales. Entonces el debate sobre las democracias atraviesa necesariamente por este tipo de herramientas aplicadas en la parte sur del continente que de una u otra manera las afectan de manera decisiva, y al afectarlas, pues afectan a la vida misma de los pueblos. Y eso es una de las principales denuncias que hace esta película. Así que nosotros contentos de que acá hay una gran expectativa también para verla este día viernes. Vamos a estar además en un espacio fantástico que es el Centro Cultural Kirchner, el CCK, en una de sus salas más importantes, presentando esta película documental, donde va a haber muchas autoridades también argentinas, donde va a haber muchos representantes de organismos de derechos humanos, y ojalá esto sí pueda seguirse difundiendo, abriendo. Hay mucha gente en Ecuador expectante. En Ecuador, pues no tenemos una sala de cine afín para poderla presentar, pero hay mucha gente que ya se ha apuntado para hacer cine popular y poder difundirla en los barrios de la gente, que la gente recuerde, que la gente sepa que ha sido afectada nuestra democracia y que no podemos seguir viviendo en un país que no protege y reivindica la verdad. Y esa verdad tiene que ser protegida como derecho humano, como lo defiende tantas veces Rafael Correa en los organismos internacionales, y que al final es lo único que nos puede ayudar a volver a un sendero de la democracia, a un sendero de la pluralidad, a un sendero del pensamiento amplio, pero sobre todo de que este tipo de productos no, pues no sea censurado, o sino en qué tipo de libertades hablamos cuando un presidente dice que es un presidente que respeta las libertades y es el primero en querer censurar un documento y un material como este, ¿no?
Eso es muy fuerte lo que estás diciendo, porque justo así lo entendí, aunque la respuesta diplomática que da México es que no se tocó el tema, pues ustedes insisten en que sí hubo, sí se tocó el tema y que entienden la respuesta diplomática que da México, porque pues es parte de las relaciones, es parte de la chamba, dejémoslo de esa manera. Carlos, la gente quiere ver el documental. ¿Cómo te explico que estoy leyendo mensajes de Colombia, mensajes de Bolivia, en donde dicen que dónde lo pueden ver, que ahí te encargan? Porque sí, la banda quiere verlo. Hay también gente en Estados Unidos que también lo quiere ver. O sea, también estamos hablando de la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos y no solamente mexicana, sino de varios. Entonces, ¿qué onda? ¿Cuándo lo pueden ver? ¿Dónde lo pueden ir viendo? ¿Cómo va a ser la evolución de este documental que empieza en Capital 21? Yo le he dicho a la banda, véanlo en Capital 21, porque ahí va a estar estrenándose. Ya llegaron a Argentina, pero hay esperanzas de tocar puertas quizás en Bolivia, tocar puertas quizás en Colombia. Brasil no te voy a decir todavía, falta todavía un proceso, pero ¿cómo va este proceso? ¿En dónde lo pueden ver? Ahora échate la promoción. Es mi momento. A Es ver, ahora. mira, es ahora. Mira, el documental se pasa este viernes de nueva cuenta por la señal de Capital 21. En efecto, nosotros lo pensamos de esta manera, ¿no? Que el documental pudiese ser una suerte de recorrido por medios públicos, fundamentalmente, porque sabemos que pues parte del desinterés, ¿no? De los medios hegemónicos corporativos por este tipo de contenidos, de historias, pues siempre está presente, ¿no? Digamos, está en su ADN, ¿no? Es su naturaleza, no hay ninguna novedad. Entonces, pues empezamos a socializar este material con medios públicos, medios públicos con alcance nacional. En el caso de México, el Canal 14 transmitió la película el domingo pasado. En otros medios públicos del país, estatales también, ¿no? La película, me parece que hay una lista de 15 a 20 medios públicos que estaban interesados en pasar la película. En América Latina también, ¿no? Capital 21 forma parte de una red de medios públicos que se llama TAL. Y bueno, pues el material se va a poner a su disposición y si los canales muestran algún interés, pues la vamos a poder ver en Bolivia, en Argentina, en Chile, Colombia, próximamente en Brasil, como decías tú. Ojalá, y eso pues yo también aprovecho, pues si el medio público nacional del Ecuador estuviera con interés y disposición, pues que decirles que el material está ahí, ¿no? O sea, solo es cuestión de echar una llamada y que cuenten con eso, ¿no? Es un documental, me parece que aporta mucho a la reflexión, ¿no? Al debate público. No tiene que verse con ningún temor, ¿no? Ni un doble sentido. Es un documental que en estos momentos de la historia de América Latina en particular, pues cobra mucho significado. Entonces, habiendo hecho este circuito, que aprovecho también para decirles, ya no falta mucho, pero queremos también proyectarlo en salas de cine, ¿no? Por ahí la Cineteca Nacional, que es un espacio, digamos, por excelencia de lo mejor del cine nacional e internacional, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, había mostrado un interés, ¿no? También por proyectarlo. Nosotros el material lo ponemos a disposición para que se proyecte en plazas públicas, parques, escuelas de formación, ¿no? Donde se debata de cine, de política, de sociedad, pues el material está ahí. Y después, en breve, la película estará subiéndose a las redes sociales, ¿no? Yo se lo comentaba a los compañeros, ¿no? Siempre que estuvimos en el proceso de producción, que la película tiene la finalidad, busca estar ahí, ¿no? Al acceso de todas las personas. Capital 21, al ser un medio público, no tiene fines de lucro, ¿no? Entonces, en su naturaleza también está poner a disposición la información, lo que se produce, garantizar los derechos de las audiencias, no solo a contenidos de calidad, ¿no? Y entretenidos, sino con dimensión social, dimensión histórica. Una cosa importante, y aprovecho para decirlo, es que una película como se fue a volver, refleja la transformación también que viven los medios públicos en México, ¿no? Hoy son innovadores, con dimensión histórica y social, tienen autonomía, gozan de plena independencia editorial, ¿no? Eso es muy importante decirlo, o sea,
hoy Capital 21 pues dio una demostración de eso, ¿no? De que pues hay historias que contar, se tienen que contar, se pueden contar, pues hay que hacerlo, ¿no? No tiene que nadie en el país, ¿no? El presidente también lo ha dicho todo el tiempo, ¿no? Prohibido prohibir, vivimos en un país libre, donde se tienen que garantizar las libertades, el ejercicio a la democracia, y pues Capital en ese sentido creo que reivindica, ¿no? Y da un paso adelante, no cualquier paso, reconocer otra vez el trabajo de todo el equipo de Capital 21, en particular de Alonso, que fue quien confió en esta pieza, ¿no? En esta pieza y la acompañó en todo momento. Entonces, creo que ahí el cine, ¿no? El cine documental, pues, hoy aparece como una herramienta por excelencia para transformar la realidad social, ¿no? Para continuar con esta revolución de las conciencias. Entonces, ya en breve, perdón por el rollo, pero insisto, era mi momento, ya en breve estará disponible en redes sociales y pues bueno, ¿no? En redes sociales también por Twitter me pueden buscar y cuando ya ha llegado el momento de que la película esté arriba, pues yo les puedo ayudar en lo que sea y que necesiten. Y ahí, si me permites, es mi momento. Ay, sí, ya en esta trinchera nos hemos apuntado para que una vez que esté en redes sociales ayudemos con la distribución del contenido totalmente sin fines de lucro ni mucho menos. Lo que queremos es que se viralice y que llegue a todos lados. Digo, si ya llamamos la atención de algunos medios de Ecuador, ¿por qué no? Ahora les ponemos el documental, véanlo y que lo vean en todos lados para que hagamos una revolución también desde las redes sociales, que creo que han inclinado mucho la balanza en los últimos tiempos. Gabriela, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué le dirías a las y los ecuatorianos, a las y los mexicanos, hoy que estás de este lado, que ya llevas un par de años acá en México? ¿Qué les dices? ¿Qué nos dices? ¿Qué mensaje nos dejas? Ya son 3 años, justamente 3 años, el tiempo pasa volando. El aporte que podemos hacer siempre es esto, la reflexión política, el pensamiento crítico, el saber que siempre pasamos en resistencia y que aún con procesos transformadores vivimos en resistencia, porque el poder sigue estando ahí en los que manejan la economía, las élites, los medios de comunicación corporativistas y ante eso los pueblos. Transformándose a través de sus gobiernos. Cristina Fernández de Kirchner decía cuando era presidente en su segundo periodo algo que era fantástico. Primera vez los presidentes se parecen tanto a sus pueblos. Y hoy México tiene un presidente que se parece tanto a su pueblo, que es la oportunidad de cuidarlo, de proteger, de cerrar filas, es decir, de organizar y de saber que seguimos en resistencia, aún siendo gobierno. Y eso es lo que pasa en el sur, eso es lo que pasa en este segundo ciclo, eso es lo que pasa con esta reivindicación de los procesos como Colombia con Petro, como ahora la batalla que está dando Lula en Brasil después de haber sido víctima de esta guerra judicial, pues entonces quiere decir que los pueblos siempre vuelven y lo que aspiramos en Ecuador. Y el mensaje para las y los ecuatorianos es desde que no perdamos la esperanza de que realmente vuelva un proyecto político transformador como el que tuvimos en la primera década del siglo XXI y que en ese sentido, pues todas y todos estamos apostando para que ese cambio de la correlación de fuerzas, pues realmente sea una realidad y se permita nuevamente que la mayoría del pueblo sea el que tome las decisiones en nuestro país y en nuestros países siempre. Así que me abrazo de gratitud a Carlos, a todo el equipo de Nómada Producciones, a Capital 21, a ti, Meme, por haber arrancado. Además, yo creo que siempre también una herramienta que den las redes sociales es que desde la polémica podamos profundizar los temas de debate político frente a tanto vaciamiento, porque es más, creo además que las nuevas generaciones estamos vaciando tanto de contenido político que nos estamos exponiendo demasiado a ser presa de estos imaginarios, de estas retóricas regionales casi fascistoides, que están carcomiendo muchísimo la esperanza que tienen los pueblos de transformación real. Así que, bueno, a ponernos mucha energía, a mirar, a observar, a estar pendientes de esta película documental, de que cuando se libere, pues sea cada vez más la gente que la pueda ver, como este aporte a esa reflexión política y esa denuncia permanente de que todas y todos somos parte de una transformación y que esa transformación tiene que ser empoderada, tiene que ser cuidada, tiene que ser organizada y tiene que ser movilizada. Así que seguimos en resistencia, seguiremos en la transformación de nuestras patrias. Pues yo les agradezco mucho a ambos, de verdad, gracias por esta plática para compartir con la gente y que sigamos politizando, polemizando y haciendo lo que nos toca desde nuestras trincheras, porque las trincheras ciudadanas y en las redes sociales creo que son bastante valiosísimas. Les abrazo a la distancia, Carlos, muchísima suerte, Gabriela, muchísima suerte en esta presentación allá en Argentina, yo sé que la van a reventar y
pues les dejo el tráiler del documental para que lo vean. Yo aquí lo sigo viendo. Un abrazo a ambos. Muchas gracias, Memi. Un beso. Un abrazo. Gracias. A todas. Jamás nos imaginamos, en lo personal, jamás imaginé que Lenin iba a hacer lo que hizo. Nunca nos advirtió que tenía alguna discrepancia respecto a estos temas, porque si no, no lo habríamos planteado como candidato a la presidencia de la República. Porque la traición se da no a los 2, 3 años, la traición se da a los pocos meses, cuando en efecto encierran a nuestro vicepresidente Jorge Glass. Se trata tal vez del primer preso político que tiene el país en los últimos años. Y en el momento de la ruptura, pues nos dimos cuenta realmente quiénes quedábamos dentro de la línea del progresismo ecuatoriano. Desde el régimen supieron dónde golpear, cómo golpear y a quién golpear, ¿no? Ver que nuestros derechos se vulneraron una y otra vez. Y nosotros creíamos que no era justo entregarle un solo día de nuestra libertad a quien no se lo merecía, a un gobierno persecutor, a un gobierno que lo que buscaba es destruir a la Revolución Ciudadana. Creo que la oposición lo olfateó mejor que nosotros. Y a ellos no les faltaba educación política, les faltaba moral. Pero lo más doloroso es ver cómo destruían por el odio a Correa el país. Traición, deslealtad, persecución para la gente que buscó hacer algo. Entonces, eso tiene que cambiar. Eso es innecesariamente duro. Desperdicio de energía, ellos tratando de destruirnos, nosotros tratando de evitar que nos destruyan. Si todo eso se encauzara para el bienestar de nuestro país, avanzaríamos mucho más rápido.